Buenos días, hermanos. Les pido que por favor, antes de iniciar la clase de hoy, me acompañen en oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, como siempre, cada domingo te agradecemos porque nos permites venir a tu casa de oración, a este lugar dispuesto, Señor, a adorarte, porque nos permites tener salud y vida para poder levantarnos y cantar, para poder escuchar tu palabra y leer tu palabra en esta tu iglesia, Señor. Te pedimos que ahora que nos adentramos al momento de la escuela bíblica, te das propicio a cada uno de nuestros corazones, Señor. Nos des claridad de entendimiento, tanto como claridad de palabra para mí, Señor. Que seas tú mostrado y yo ocultado, Señor, y perdones mis debilidades. Guíanos y sé glorificado en medio de esta escuela, del sermón y de todo el servicio que ofrecemos con amor, como olor grato, Señor, en adoración a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hoy es el tercer estudio sobre la serie de Cristología, particularmente sobre el asunto de Cristo como mediador. Y el tema que vamos a tocar hoy al respecto es el tema de la encarnación. La encarnación de Cristo, según la cual nosotros estamos convencidos, era necesaria para que pudiera ser mediador entre Dios y los hombres. El artículo 2 del capítulo 8 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, que trata sobre este tema de Cristo el mediador, dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí, el Hijo, la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Y esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y de esta declaración, que solo leo como introducción, examinaremos los siguientes enunciados, que tratará de explicar cada una de las cosas que dicen aquí. En primer lugar, veremos la deidad de Cristo, la deidad del Hijo, de Jesús, es decir, su naturaleza como Dios. En segundo lugar, veremos la humanidad de Cristo. En tercer lugar, veremos el nacimiento milagroso y virginal de Cristo. En cuarto lugar, la singularidad de la persona en Cristo y la dualidad de las naturalezas en Cristo. Luego aclararemos eso al llegar a ese momento. En quinto lugar, veremos algo con respecto al credo del Concilio de Calcedonia, que tiene que ver con esta doctrina. Y por último, indagaremos sobre la necesidad de su encarnación para ser mediador. Sabemos que Cristo se encarnó, pero quizás Dios pudo haber resuelto el problema de la humanidad de alguna otra manera. Eso es lo que vamos a tratar de responder. La necesidad de su encarnación para que Él pudiera ser mediador. Esos 6 elementos son los que vamos a tratar de examinar esta mañana. En primer lugar, veamos la deidad de Cristo. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Nosotros ya hace rato se habló sobre la Trinidad y entendemos que la Trinidad es Dios, que Dios es un Dios trino, es decir, un ser, 3 personas, y Cristo es la segunda de estas personas. Normalmente en la fórmula, cuando nos referimos a Dios, hablamos en un orden particular, no porque esto sea más digno ni nada, simplemente es un orden particular. El Padre, primera persona, el Hijo, segunda persona, y el Espíritu Santo, tercera persona. Al respecto de eso, el primer numeral del artículo que leímos hace un momento dice: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios y verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Entonces, la primera parte de la declaración nos dice que Jesús
ese que anduvo en Galilea, Jesús, que guió a los apóstoles, resulta que se conoce como el Hijo de Dios y que Él es Dios, que forma parte de esta Trinidad de personas y nos dice algunas características. Es Dios verdadero, es decir, no es alguna forma de imitación, no es alguien que adquirió ciertas características de Dios en algún momento de la historia, sino que Él es un Dios verdadero, es eterno, es decir, no tuvo un momento en que haya sido creado ni nada, no llegó a la existencia en algún momento, siempre ha existido. Es el resplandor de la gloria del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto es para utilizar, digamos, palabras bíblicas. Pablo decía que Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, de alguna manera es la forma de explicar que aquel, como diría el mismo Señor Jesús, aquel que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. ¿En qué sentido? De que son una naturaleza, son un ser. Y esto lo que dice lo siguiente, es consustancial, de la misma sustancia, de la misma esencia que el Padre. Y que Él hizo el mundo, sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Al respecto de esto, la declaración es muy bonita. En general, nosotros acá la aceptamos porque creemos que Cristo es Dios, pero es necesario que vayamos a algún fundamento bíblico para esta creencia. ¿Por qué nosotros creemos que Cristo es Dios? ¿Quiénes son los mejores instructores para que nos expliquen a nosotros por qué creemos que Cristo es Dios? Bueno, los que desarrollaron la teología cristiana, los apóstoles. Los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento en general, son los que desarrollan esta religión que conocemos como cristianismo. Los que ponen el fundamento, empiezan a enseñar las primeras cosas que debemos creer. Y al respecto de esto, el evangelista Juan dice algo en el primer capítulo de su evangelio, Juan 1, del 1 al 5. Juan 1, del 1 al 5. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Estaba junto a Dios, ¿no? Y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí vemos varias declaraciones en estos pequeños 5 versículos. En primer lugar, hay una declaración sobre la deidad del Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este es Dios. Pero además hay una identificación de este Verbo con Cristo. Más adelante, en el 14, diría, y el Verbo se hizo carne. Y seguimos leyendo y dice, y este Verbo es aquel que anunciaba a Juan el Bautista. ¿Y a quién anunciaba Juan el Bautista? A Jesús. Eso queda claro en toda la historia del Evangelio. Entonces sabemos, para despejar cualquier duda, que este Verbo del que habla Juan es Cristo. Entonces aquí habla de 2 cosas, identifica 2 cosas. 1, el Verbo es eterno y es Dios. Y 2, el Verbo es Cristo. Entonces vemos una primera motivación por la cual podemos nosotros estar seguros de que Cristo es Dios. Interesante que Juan no deja este hecho relevante para el futuro, sino que él empieza a hablar su evangelio con esto, haciendo una declaración extrema. Cristo es Dios, punto. No lo deja a la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento, de las cuales se puede deducir que Cristo es Dios, sí, claro. No, sino que él de una vez deja clara la identidad de Cristo según su naturaleza divina y eterna. Ahora, hay un tema interesante, sobre el cual yo no voy a profundizar mucho, pero solo para que lo tengan en mente, que pasa en el griego del Nuevo Testamento. ¿Por qué, por lo general, en los escritores del Nuevo Testamento decidieron referirse a Cristo como Dios, pero no utilizando la palabra theos en griego, Dios, sino la palabra kurios, Señor? Bueno, esto pasa como una curiosidad del griego del Nuevo Testamento para que lo tengan en mente y entiendan por qué dice y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. O sea, por qué da tanta vuelta para decir que el Verbo es Dios. Porque el término ho theos, Dios, el Dios literalmente en griego, era un término particularmente utilizado por todos los escritores del Nuevo Testamento para referirse al Padre. Entonces ellos tenían una dificultad grande. Primero, la dificultad de presentar esto que ya habían entendido. Ellos ya habían entendido que Dios es una trinidad de personas, pero tenían que guardarse de algún tipo de modalismo. Ellos no querían dar a entender que Cristo es el Padre.
porque Cristo no es el Padre, sabemos eso, ¿no? Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero cada uno es distinto entre ellos. Son personas diferentes, un mismo ser. Entonces, esta dificultad que ellos tenían con su lenguaje al usar el término Theos para referirse al Padre, los hizo tener que utilizar algún otro término que dejara claro la divinidad de Cristo sin que pareciera que se referían a que era la misma cosa que el Padre, porque no lo era, son personas diferentes. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, Juan tiene que hacer todo este circunloquio, toda esta explicación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, pero que quede claro que que el Verbo es una de estas personas que es Dios, pero que el Padre también es Dios, pero que el Espíritu también es Dios. Entonces, por esto él hace esto. Por esto, por ejemplo, Pablo se refiere en una misma oración al Espíritu de Dios, a Cristo nuestro Señor, Curios, y al Padre, el Dios verdadero. Entonces, esta dificultad del griego es la que da respuesta a esta pregunta: ¿por qué tanto? ¿Por qué hablar tanto? ¿Por qué un discurso tan largo para decir al final que el Verbo, Cristo, es Dios? ¿Y por qué digo esto? Porque entiendo que cualquiera que haya tomado, por ejemplo, una Biblia, traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, verá que ellos, de forma traviesa y maliciosa, por esta diferencia, por esta incomodidad que les presenta sobre su doctrina herética de que Cristo no es Dios, añaden en su traducción del español y el Verbo era un Dios. Como si tuviera alguna dignidad en particular. Ellos tienen su explicación allí, que finalmente no es Dios. Recuerden que ellos son arrianos, ya se ha hablado del arrianismo. El punto es que la única razón por la cual los escritores del Nuevo Testamento hacen eso es por esta curiosidad griega, porque Theos se refiere al Padre. Y Cristo y el Padre son diferentes, aunque ambos son Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Además, se menciona una segunda cosa acá, que el Verbo crea. Dice, todas las cosas, en el 3, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cosa curiosa es que esto lo está diciendo un judío. Recuerden que los evangelios tienen varios propósitos. Un propósito es anunciar la buena nueva, ¿no? La obra de Cristo. Pero otro propósito también es confrontarse a la sociedad, tanto gentil como judía del momento, para dar explicaciones razonables de la fe que estos hombres estaban propagando. Ellos estaban dando un documento ordenado para que pudiera tener, el que lo leyera, el que lo recibiera, el que lo escuchara, pudiera tener claro de qué se trata esto del cristianismo. Entonces, una de las personas, uno de los tipos de personas que podría leer esto, podría ser un judío. Y un judío tenía, en diferencia con otras religiones paganas, politeístas, que tenían las cosmogonías diferentes, o sea, la forma en que el mundo llegó a existir diferente. Ellos tenían algo en particular, los judíos, ellos tenían el Génesis, ellos tenían una narración monoteísta de la creación, en la cual Jehová, de la nada, había creado todo lo que existe. Ellos entendían que no había nada, solo existía Jehová, y Él dio existencia a todo lo que vino después. Así que cualquier practicante de esta religión judía, al ver esto y darse cuenta que se está diciendo que este Verbo creó todo y que sin Él nada hubiera sido creado, nada de lo hecho hubiera sido hecho, entonces automáticamente aquí no hay duda, aquí no hay traducción maliciosa de los testigos de Jehová que valga. Claramente el apóstol Juan quiere decir que este es Dios, este es aquel del que se habla en Génesis, aquel del cual Moisés quería mostrarle a las naciones del mundo y al pueblo que era diferente, que era creador de todo, del cielo y de la tierra. Y además, otra cosa que destaca es el poder vivificador del Verbo. Dice el 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ya sabemos que esta cualidad de ser dador de vida, también, así como la de ser creador, es una cualidad distintiva de Dios. Ahora, esto no quiere decir que cualquiera que leyera esto en la antigüedad lo creyera o no, porque sabemos que no todos se convirtieron al cristianismo.
Lo que sí quiere decir es que nuestra religión, la religión cristiana, desde los primeros propagadores de estas ideas, está claro que cree que su sistema requiere que Cristo sea Dios. Así que cualquiera que se precie de ser cristiano y niegue esta verdad es un hipócrita. No digo que cualquiera que lea este libro debe creerlo, ojalá todos lo creyeran, pero cualquiera que sea cristiano y se topa con un texto de 5 pequeños versos, con esto que acabamos de mencionar, queda absolutamente claro que los apóstoles, en este caso el apóstol Juan, no tenían absolutamente nada más en la mente sino demostrar que el Verbo, que Cristo, es Dios. No que es un Dios, no que empezó a existir, no que se parece a Dios, no. Él quería mostrar que era Dios. Lo dice al principio de forma explícita, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, pero luego nos da algunas joyas como este fue el que creó todo, y recuerda que Dios creó todo. Este es el que da vida, recuerda que Dios es el que da vida, Él da la vida y la quita, ¿no? Entonces, queda claro de forma explícita y de forma implícita que Juan tenía en su mente mostrar que este Cristo es Dios. Y Colosenses 1:16 dice también algo parecido, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora no solo creó Él, sino que también Él es poseedor de todo, no es soberano sobre la creación. Es otra característica de Dios. Ahora, para dejar claro que esto es lo que entendían los judíos sobre que Dios es el que creó todo, así que si Cristo creó todo, Cristo es Dios, como un texto anecdótico podemos leer este concepto de la labor creativa de Dios en el Salmo 24:1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la afirmó sobre los mares. Es decir, entendían que cualquier responsabilidad creativa sobre lo que existe es tan solo de Dios. En Filipenses 2, del 5 al 6, dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y este morfé, este forma en griego era tradicionalmente, comúnmente utilizado para referirse a naturaleza, el cual teniendo la naturaleza divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no era parecido sino igual. Y así, solo quiero mencionar estos 3 versos al respecto de su deidad, pero así todo el Nuevo Testamento se encarga de dejar claro que la teología cristiana es una que dice que Cristo, su profeta, su principal profeta, es además Dios, su único Dios. Por otro lado está algo que es mucho más fácil de probar, la humanidad de Cristo. Más fácil de probar porque pocas personas dudan que Cristo era un hombre. Muchas ponen en duda que era Dios, pero es claro que era un hombre. Dice también a partir del segundo numeral del artículo de la confesión que leímos al principio, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Aquí hay una cosa relevante, porque aunque muy pocas personas niegan que Cristo era un hombre, y muchas niegan que era Dios, resulta que muchos de los que afirman que era Dios, afirman que era un hombre, pero raro, o sea, como un hombre, un superhombre, algo así. Pero esta parte de la doctrina de la humanidad de Cristo ahora busca enfocarse en que él era un hombre tal como los otros hombres. Dice la confesión, ¿no? Con sus debilidades concomitantes. Así como padece hambre el hombre normal, Jesús padecía hambre. Como se cansa el hombre normal, Jesús se cansaba, etcétera, etcétera. Una primera cosa con respecto a este ser divino que se hace hombre es el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, que les mencionaba, en donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces tenemos este precedente bíblico de que aquel verbo que era con Dios y que era Dios, además, habitó entre nosotros. ¿Cómo habitó entre nosotros? No habitó entre nosotros en el arca, no habitó entre nosotros en el lugar santísimo, no, habitó entre nosotros, hecho carne, en un tabernáculo de carne y hueso, en un cuerpo humano.
En Filipenses 2, del 5 al 8, la porción más larga de lo que leí hace un momento, nos dice también al respecto de la encarnación. Dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, entendemos no que acá Pablo dice, teniendo la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo, teniendo carne y hueso, ahí no paraba la similitud con nosotros, sino que era completa y verdaderamente un hombre, en su naturaleza humana, me refiero? En que hay un detalle que menciona Pablo en este proceso de la encarnación. Por allá, Juan nos dice que el Verbo se hizo carne, ok, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, perfecto. Pero Pablo sobre esta encarnación nos dice que tomó forma de siervo, se humilló, es decir, tomó características que obviamente una persona simplemente divina, una persona sin una naturaleza humana, no hubiera podido tomar. Él tuvo que hacerse obediente, tuvo que morir. Obviamente Dios en su naturaleza divina no podría morir. Y obviamente nosotros creemos que morir es una debilidad humana. De hecho, nosotros aspiramos a no morir, aspiramos a la vida eterna. Entonces queda claro que la humillación de Cristo que está dentro de la encarnación significa que Él no tomó, como dirían algunas sectas heréticas del tiempo del apóstol Juan, por cierto, como los docetistas, como los gnósticos, Él no tomó una apariencia de hombre, no. Él tomó una naturaleza de hombre. Él no parecía hombre, Él era hombre. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí hay un tema importante, que Cristo nació con las consecuencias corporales del pecado, pero sin las consecuencias morales del pecado. O sea, como Adán. Adán nació santo, justo, inocente, ¿cierto? Cristo nació santo, justo, inocente y encomendado a una misión similar a Adán. Recuerden, esto lo vimos en la teología del pacto, ¿no? Pablo lo llama el segundo Adán. Entonces, el autor de Hebreos se enfoca en decir, este sumo sacerdote no se entiende porque padece todo lo mismo que padecemos nosotros. Pero este sumo sacerdote tiene algo especial por encima de cualquier sacerdote y por encima de nuestro primer padre Adán, que él no tiene pecado. Y esto es algo importante cuando hablamos de la humanidad de Cristo, que Cristo era impecable. Fundamentalmente, aunque podemos ahondar mucho en la doctrina, pero fundamentalmente la doctrina era impecabilidad. Esto quiere decir que no tenía pecado. Cristo no practicó el pecado, Cristo no pecó ni un poquito, Cristo no hacía pecados para justificar algo bueno. No, Él no pecó nunca en su vida. Él fue tentado, pero nunca pecó. Y esto es importante al hablar de la humanidad. Sabemos que era verdaderamente hombre. Ya lo dejamos claro. No tenía apariencia de hombre, no se parecía a hombre. Era hombre. Pero al ser hombre y a ser asediado, a ser embestido por las mismas debilidades de los hombres, sin embargo, teniendo una misión divina de cumplir la ley que nadie había podido cumplir, este hombre no podía pecar, no se le tenía permitido pecar, porque si hubiera pecado su sacrificio, no hubiera sido útil, hubiera necesitado ser castigado también. Esto es importante. Él era verdaderamente hombre, pero no en cuanto a nuestra moralidad caída, sino en cuanto a todas nuestras debilidades naturales. Mateo 4, el 1 al 3, dice, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y bla, bla, bla. El texto que pongo aquí lo hago con la expresa intención de leer tuvo hambre. Esto no era un cascarón, no era una apariencia, no era una alucinación,
que la gente veía que parecía persona, sino que, y esto no es al azar, estas personas, estos evangelistas lo hacían a propósito, querían mostrar que era hombre, tuvo hambre. Algo parecido pasa en Hechos, por parte del mismo Jesús, cuando Él se les aparece, que les dice, tengo hambre. O sea, querían mostrarle que Él había resucitado, que era en Hechos no, en el Evangelio, cuando se les aparece en la barca, les pide pescado y miel. Quería mostrarle que tenía cuerpo, que comía. Quería mostrarles que no era una aparición, no era una visión, iba a comer. Este detalle del texto, tuvo hambre, nos habla, aunque parezca un detalle pequeño, sin importancia, nos habla de la humanidad. Ahora abordaremos el otro punto, el asunto del nacimiento milagroso y virginal de Cristo. Este nacimiento milagroso y virginal es por el cual tenemos doble garantía. La garantía de la naturaleza humana, porque nace de una mujer humana, y la garantía de la señal de la naturaleza divina, porque no nace por una concepción natural mediante relaciones sexuales, sino que es fecundada por el Espíritu Santo. Siendo concebido, diría la confesión, por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla, el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. Esto de la tribu, pues, nos lo menciona simplemente por el asunto de la profecía, ¿no? Él iba a ser rey, como hablamos la semana pasada. Tenía que venir de esta tribu. Pero vamos a enfocarnos en el asunto del nacimiento milagroso y virginal. Lucas 1, del 26 al 35 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué situación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Recordando las promesas que le hacían a David, ¿no? Entonces María dijo al ángel, algo que cualquiera se preguntaría, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, pues soy virgen, no he tenido relaciones sexuales con nadie, ¿cómo voy a yo concebir? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, no significa que Cristo no hubiera podido nacer mediante un nacimiento normal y aún así ser Dios encarnado, sino que esto fue necesario para que no hubiera duda de la naturaleza del Hijo, y dos, para que se cumpliera la profecía de Isaías con respecto de que una virgen daría luz. ¿Cómo es eso? Bueno, así fue. El Señor fecundó en el vientre de María a un niño que es Dios, que además, dado que era muy arraigada en la mentalidad de ellos, que el pecado original se transmitía por generación ordinaria, o sea, era algo aceptado por la religión judía, que mediante las relaciones sexuales, cuando se procreaba, se iba transmitiendo el pecado original, la condición moral caída del hombre. Entonces también es un detalle interesante con respecto al pensamiento general, que él no naciera por medio de una relación sexual normal, sino por medio de una virgen. Por lo tanto, sin herencia de pecado, sino como santo, como moralmente perfecto. Ahora, este evento, estas dos cosas que mencionaba al principio. Uno, la garantía de su humanidad no apareció espontáneamente de la nada, no fue un bebé que apareció en el campo, sino que fue dado y fue dado a luz. Nació normalmente. Pero la garantía de su divinidad no fue por medio de generación ordinaria de relaciones sexuales, sino que milagrosamente fue un embarazo obrado por Dios de manera directa. Otro punto importante sobre el cual vamos a ver es la singularidad de persona y la dualidad de naturaleza. Ya hemos preparado el terreno para hablar de esto.
¿Cómo es esto? Que Cristo, teniendo dos naturalezas, sabemos que Cristo es Dios, Cristo es hombre, sin embargo, es una persona, como dice la confesión, de manera que dos naturalezas completas, perfectas, distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, es decir, ni la divina se volvió humana, ni la humana se volvió divina, sino que ambas son diferentes. Sin composición, no se mezclaron para dar una nueva. Sin confusión alguna, no es que la humana tiene cosas de la divina o que la divina tiene cosas de la humana, no, están perfectamente diferenciadas. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces no se deduce lo que podría deducir, por ejemplo, el nestorianismo de la doctrina de la divinidad y la humanidad de Cristo, que hay dos personas. No hay dos Cristos en Cristo, sino que Él es una sola persona. Él es el Hijo. Él es el Hijo. Y el Hijo tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina. En Marcos 4, del 35 al 31, vemos un relato interesante, muy conocido. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se estaba inundando la barca, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Este texto me parece interesante porque nos informa simultáneamente de una característica para cada naturaleza, una característica distintiva. Por un lado, el que no duerme, Dios, dormía, porque era hombre. Pero por otro lado, este que dormía al despertarse le dice al mar, le dice a la tempestad, calla, enmudece, y esta, algo que no es un ser personal, esta le obedece, calla y enmudece. Vemos en un mismo evento la humanidad de Cristo, quien dormía, pero vemos la divinidad, quien detiene la tempestad, quien muda la naturaleza, y a quienes los apóstoles, sus discípulos, le dan una reacción interesante que pasaba con Dios en el Antiguo Testamento cuando hacía proezas, y temieron con gran temor de este que dormía al levantarse y detener la tormenta. Entonces tenemos claro que Cristo es Dios, pero que Cristo es hombre, y que estas naturalezas viven juntas en lo que conocemos como la unión hipostática. Es decir, la unión de las naturalezas divina y humana sobre una hipóstasis. ¿Qué es una hipóstasis? Una palabra griega para referirse a una persona. Entonces, un individuo, no es dos personas, es un individuo que tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina. Sobre esto es que trata el credo de Calcedonia, que leeré rápidamente, solo para que tengamos todos un contexto histórico de un credo al que nosotros nos acogemos. El credo de Calcedonia, digamos, es el más famoso con respecto a esta doctrina de la unión hipostática, que dice así: siguiendo pues a los santos padres, todos a una vez enseñamos que ha de confesarse a uno como hijo, personas ni a dos hijos, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente, el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, claro, consustancial en cuanto a la humanidad, el Padre no es humano, recordemos, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, como diríamos en Hebreos hace un momento, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad,
que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia en las naturalezas por causa de la unión, sino conservando la diferencia en la naturaleza. La humanidad permaneció humana, la divinidad permaneció divina. Más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, persona, en un solo supuesto. No partido o dividido en dos personas, sino uno solo, y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Amén. Este es el credo apostólico, el credo de Calcedonio, perdón, en el cual se hace una declaración sobre la doble naturaleza de Cristo, sobre la calidad de persona de Cristo, es divino y es humano, pero es una sola persona, y sobre la diferenciación entre estas dos naturalezas. Él no es, por ejemplo, como es la película de Disney Hércules, en donde él se vuelve un semidios, o sea, él no es un divinizado, que adquiere algún tipo de cosa divina, de poder divino, ni tampoco es un ser divino que de alguna manera se le quitaron capacidades. Entonces, bueno, te vamos a quitar la omnisciencia, te vamos a quitar la eternidad, y ahora te vuelves humano, te humanizas, no, sino que es un ser divino con todas las características de la divinidad, con omnisciencia, con omnipotencia, con omnipresencia, pero ahora con una naturaleza divina, por ejemplo, que se cansaba, que estaba limitado a un espacio en particular, etcétera, etcétera. Por último, veremos de forma rápida el asunto de la necesidad de su encarnación para ser mediador. ¿Será que Cristo tenía que encarnarse o podía suceder de otra forma la salvación de los hombres? ¿Pudo haber Dios chasqueado los dedos y decir, ¿son perdonados todos? ¿O tuvo que haber sacrificio? Para algunos teólogos, de la talla, por ejemplo, de Agustín de Hipona, sorprendentemente, la encarnación fue el medio que Dios escogió para redimir a la humanidad de su pecado, pero pudo haber sido de otra forma. Es decir, para muchos teólogos, es algo que tiene utilidad, que se dio en el tiempo, que forma parte del plan divino, pero que no era necesario, era contingente, que Dios pudo haber salvado a la humanidad de alguna otra manera. Sin embargo, niego eso. Yo creo que la salvación necesitaba de la encarnación, que la salvación, para poder darse la mediación entre Cristo y Dios, era crucial y necesaria que se hubiera dado la encarnación, y que era la única manera en que cualquier mediador pudiera hacer acto, que fuera Dios. Pensar lo contrario es olvidarse de la justicia retributiva de Dios. Recordemos que Dios no perdona al pecador sin el sacrificio de Cristo, no porque Dios no sea magnánimo, no porque no sea amoroso, sino porque además es justo. Dice 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El hecho de que se diera la encarnación no es una debilidad en Dios, no es que Dios tan débil que no pudo haber salvado a la humanidad de otra forma, no. Es una necesidad de la naturaleza que para haber perdón tenía que haber castigo, tenía que ejecutar la justicia, porque si Dios no hubiera ejecutado la justicia, Él sería injusto. Un ser misericordioso, pero injusto. Y no es este Dios en el que creemos, sino Dios perfecto, magnánimo, pero justo, equilibrado en todo lo que hace. Y además, era necesaria en la encarnación de Dios en particular, porque nadie hubiera conseguido reunir los atributos, las características que se requieren para que este sacrificio sea aceptado. Recordemos que Cristo no solo es castigado por el pecado, y ya, sino que su sacrificio por causa de su perfección alcanza para todos, para todo aquel que en Él crea. Y además es supererogatorio, como dirían los católicos. Alcanza su mérito no solo para evitar que yo sufra el castigo y luego dejarme por mi cuenta, no, sino para evitar que yo sufra el castigo y cubrir todos mis pecados, pasados, presentes y futuros,
para darme vida una vez y para siempre, como lo que leíamos en Hebreos la semana pasada, que nos convenía este sumo sacerdote. Es perfecto, a diferencia de los pequeños sacrificios que duran poco tiempo. Este sacrificio fue una vez y para siempre. En Israel, en toda su ley sacrificial, lo que Dios hizo fue mostrar que para perdonar el pecado tenía que haber derramamiento de sangre. No era una opción, tenía que haber derramamiento de sangre. Pero aquello no lo solucionaba, solamente les mostraba que tenía que haber derramamiento de sangre. Pero en el futuro, y dice el autor de Hebreos, en Hebreos 10, del 15 al 18, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, y las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto lo dice con respecto al sacrificio de Cristo y su efecto en nuestros corazones. Pues donde hay remisión de estos, de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando Cristo murió como ser perfecto, como persona que cumplió la ley, por lo tanto era justo, como quien recibió el castigo suficiente, además murió en su dignidad como persona divina. Esta dignidad como persona divina pudo satisfacer la ofensa a un Dios que también es eterno, como esta persona es eterna. Entonces, sobre la pregunta sobre la necesidad de la encarnación para nuestra salvación, mi respuesta es que era completamente necesaria. Dios tuvo que hacerse hombre, porque solo Dios podía retribuir a sí mismo esa gran ofensa que se le había hecho. Preguntas o aportes después de orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por gran obra que tú hiciste en la cruz, porque sabemos que eso es más que solo ese evento de la cruz que se dio en el tiempo. Significa que tú, buenísimo y poderosísimo, te encarnaste, te hiciste débil, Señor. El Hijo se hizo débil por un tiempo para darnos salvación, para vivir como hombre humillado y obediente, Señor, y poder dar salvación a quienes ama, a quienes se acercan a Él y no echar a nadie fuera, Señor. Te damos gracias por tan maravillosa doctrina según la cual entendemos que el ser eterno se hizo hombre, vivió según nuestra debilidad para darnos salvación y lugar con Él. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Preguntas o aportes? Buenos días. Mi pregunta es sobre el castigo. ¿El qué? El castigo. Castigo, ajá. Sí, personas que durante mucho tiempo son fornicarios, violentos y bebedores, llevan una vida, por ejemplo, hasta los 40 o 50 años y se arrepienten. ¿Ellos llegan a tener un castigo o no? Si una persona se arrepiente, no puede ser castigada. Si se arrepiente y verdaderamente ha creído en el Señor, ellos no recibirán el castigo. Pero esto es algo importante que siempre se hace énfasis cuando hablamos de la expiación. No es que la maldad de los hombres arrepentidos de nosotros, no es que quede sin castigo. Es que es castigada en Cristo. O sea, son cosas diferentes. Dios no pasa por alto el pecado del hombre, sino que Cristo es, como diríamos nosotros en la doctrina reformada de la expiación, Cristo es nuestro sustituto. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Recibe el beneficio de Cristo en virtud de que Cristo recibe el castigo de su pecado. Pero esto obviamente no tiene nada que ver con lo que sucede acá en la tierra, ¿no? En la tierra entendemos que cualquier persona que haya cometido delitos o algo así debe ser castigado, pero Dios no tendrá, como dice él, no tendrá por inocente al culpable, pero tampoco tendrá por culpable al inocente. Y esto sucede cuando Dios en la cruz hace esta sustitución. Sucede que cuando alguien cree, es declarado justo, por lo que sería injusto castigar. Perdón. Pero las consecuencias del pecado, en todo caso, depende de lo que hablemos, ¿no? Puede ser muchas cosas, pero serían temporales. No es un castigo divino. Ya él ha sido perdonado, yo he sido perdonado. Yo puedo confiar plenamente
y que Dios no me inculpa de pecado. Yo soy libre de pecado. Ahí era donde quería de pronto hacer el aporte, porque hay que hacer la diferencia entre las consecuencias del pecado y el castigo por el pecado. No puede el Señor cobrar 2 veces Ya, claro. por el pecado que ya se cometió. El castigo que debía ser contra mí por todo mi pecado fue cobrado o fue pagado en la cruz por Cristo. Ya no hay nada más que pagar. Por eso Él dice consumado es. Esto no me exime a mí que por consecuencia de todos los pecados que yo cometí, recibí algún tipo de enfermedad, algún tipo de retribución por el pecado. Eso no me hace libre de las consecuencias. Ejemplo, hablando del tema del alcohólico que tú mencionabas. Si ese alcohólico que desde niño fue alcohólico y que llegó al cristianismo o llegó a Cristo después de haber adquirido una cirrosis hepática, el hecho de llegar a Cristo no quiere decir que ya la cirrosis se le va a quitar. Automáticamente va a borrarse la cirrosis, no. Sin embargo, su castigo ya lo recibió Cristo y por tanto él, ante los ojos del Señor, es totalmente inocente. ¿Sigue con la enfermedad? Sí, puede. Si es la voluntad del Señor, se le quite, pero no es que por el hecho de que ya creyó, ya se le va a quitar la enfermedad. La consecuencia del pecado sí va a seguir, no un castigo. No sé si fui claro. Esta pregunta a mí me gusta porque esto demuestra a los ojos del ser humano natural, de todos nosotros, que podemos tener esas dudas, lo escandaloso, pero lo escandaloso de lo maravilloso que es el poder de la gracia del Señor. Pablo lo entendía. Pablo dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, al ver tanto pecado, es más asombroso cómo Dios puede ser tan misericordioso para perdonar tanto. Lo que siempre se ha dicho cuando, sobre todo en la parte de nosotros del sur, de nuestras comunidades, es eso, que como una persona que fue pandillera, que fue tal cosa, puede ser perdonada por Dios. Va a decir ahora mismo. O sea, es escandaloso cómo puede ser posible eso. Buenos días, amada iglesia. La escuela es muy bonita, mi hermano. Varias cositas, más que preguntas, es aporte. Hacía referencia con Cristo al segundo Adán. Sí, nació sin pecado totalmente. Con la diferencia que Adán sí pecó. Claro. Pero Jesús jamás podía pecar porque Jesús era hombre, pero el espíritu de él es Dios. Claro. Imposible. 2 cositas, igual también cuando dormía el hombre, mas Dios no. Igual también cuando él muere, Dios nunca va a morir, muere el hombre, Jesucristo, el cuerpo. Y me llama mucho la atención por allá donde se habla del arrebatamiento, donde dice los que duermen. Es que verdaderamente el alma del ser humano nunca muere, jamás va a morir. Ella está muerta en delito y pecado, está esclavizada, castigada, pero las almas no pueden morir, las almas son invencibles. Igualmente, cuando son castigadas eternamente, van a ser castigadas eternamente y no se habla de que esa alma está muerta, está viva como las demás, con la diferencia que el alma de Dios, el alma del Señor, que no ha muerto en delito y pecado o que ha sido regenerada, esa alma va a vivir eternamente en gloria, mientras que ella alma va a vivir eternamente en castigos, en un infierno, pues, que ya todos conocemos. Y la otra parte que veo que también me llama mucho la atención es sobre el nombre, que fíjese que ahora ya en el Nuevo Testamento, usted hablaba más bien de los que le hacen, o sea, tratan de hacer o demostrar la diferencia entre el Hijo y el Padre, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento
vemos en Zacarías, en la visión que hay sobre el sacerdote de Josué, si no estoy mal, e incluso, por aquí está el texto, lo voy a leer, y mire cómo dice acá. Dice, me mostró el sumo sacerdote, eso está en Josué capítulo 3, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Ahí hay diferencia, el ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Ahí nos muestra la diferencia. O Jehová se estaba diciendo al mismo Jehová, o sería el hijo diciéndole al diablo, mi padre te reprenda. Bueno, ahí esa pregunta se la dio al pastor, que nos puede ayudar sobre eso. Como dijo, se la dejó el pastor. Bueno, en el Antiguo Testamento ciertamente podemos ir y ver estas cosas. Ver en el Salmo, por ejemplo, David dice, mi Señor le dijo a mi Señor tal cosa. Pero probablemente estas personas no tenían un concepto de Trinidad ni nada parecido. Ellos, lo más probable es que no entendieran. O sea, ellos tenían visiones, entendían muy someramente. Nosotros con el Nuevo Testamento nos es útil. O sea, nosotros, fíjense cómo la palabra dice que es viva y eficaz, ¿no? Cómo permanece viva para que luego del tiempo que la escribieron, ahora completa, nosotros entendemos mejor. Son pasajes que son útiles para ver eso, pero de ninguna manera podemos creer que los judíos antiguos lo entendían, no lo entendían del todo. De hecho, por eso la doctrina de la Trinidad era escandalosa para los judíos. Ahí hay que tener presente siempre algo. Primero, el Señor nos revela su palabra precisamente de la manera en que nosotros la podamos entender. Pero al querer interpretar este texto, por lo menos, de que el Hijo le dice al Padre, así literal, como si fueran dos personas separadas, estaríamos dividiendo la Trinidad. Entonces también es un error. O sea, ese texto, hasta el sol de hoy, es uno de los textos más complicados de explicar así a simple vista. Sin embargo, como lo decía el hermano Vincent, en el Nuevo Testamento se nos da claridad de todas estas cosas y el énfasis que quería mostrar el Señor con este texto. Es un texto bastante difícil, sí, claro, porque estaríamos viendo dos personas donde hay donde hay un solo ser. Nuestra limitada mentalidad nos lleva a mirar, cuando se habla de persona, a alguien diferente. No podríamos con facilidad entender tres personas en un solo ser. Es difícil aún para nosotros. Y al hablar de esta forma, se podría entender, y mucha gente lo ha entendido, como una acción de Dios, y incluso hasta llegan a negar al mismo Señor Jesucristo su divinidad precisamente por eso. Es lo que de pronto podría agregarle y en los textos anteriores el Señor precisamente aclara. Pastor, pero es que no sé, de pronto no lo estoy entendiendo el texto. Porque es que yo veo ahí un acusado, ¿sí? Y veo un defensor, pero se está acusando delante de quién. Y es que el texto, mire lo que dice el texto, mi hermano dice también mire lo que dice el texto. Y yo veo, mira cómo empieza con un hombre, ya ahí no dice Jehová, sino el ángel. Mire cómo empieza el texto. El texto empieza así. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿A quién? A Josué. Y dijo Jehová, pero ahí no dice el ángel,
Y dijo Jehová a Satanás, Jehová reprenda, oh Satanás, Jehová que has escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado de incendio? O sea, yo observo que hay una acusación al sacerdote Josué, pero está el ángel de Jehová ahí. Inicia, dice el ángel de Jehová, pero ya cuando llega más adelante el texto, dice, y Jehová dijo al diablo, o sea, Jehová te reprenda. Yo veo como el ángel de Jehová diciéndole a Satanás, Jehová te reprenda. O sea, no sé si de pronto el texto es bastante... Ok, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿está Satanás acusando al sacerdote Josué, al Dios Padre, y Jesús está defendiendo? ¿O el ángel de Jehová? No sé. No, ahí, De hecho, tendría que leer el texto, porque no estoy en el contexto. Probablemente ángel de Jehová y Jehová allí no está identificando como dos sujetos, sino como un mismo sujeto. Eso pasa también cuando está Abraham. Abraham intercambiablemente, cuando se encuentra con un varón que le llama el ángel de Jehová, a veces le llama Jehová. Entonces habría que ver exactamente todo el contexto del capítulo para saber. Por otro lado, los estudiosos del Antiguo Testamento no se ponen de acuerdo en si ángel de Jehová efectivamente es Dios o si es algún tipo de ser espiritual en el cual Dios deposita su representación. Por ejemplo, algunos dirían que cuando Abraham habló con ese ángel de Jehová, hablaba como si hablara con Dios, pero no era Dios. Simplemente era un representante. Entonces no lo sabemos, simplemente son temas que están fuera de nuestra capacidad interpretativa. No digo que ese sea en particular, pero como no tengo todo el contexto en mi cabeza, no tengo una respuesta tampoco.